Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a estar hablando de las adaptaciones animadas del manga Gaibel. Gaibel nace de la mente de Yoshiki Takaya. El manga fue serializado en la revista Tokuma Shoten Monthly Shonen Capitan, haciendo su debut el 18 de febrero de 1985. En 1997, Shonen Capitan sería descontinuado y el manga pasaría a publicarse en Kodakawa Shoten, recopilando actualmente 32 volúmenes. El personaje tuvo 3 adaptaciones animadas, una película en 1986 titulada Gaibel Out of Control, 12 OVAs entre 1989 y 1992 y una serie en 2005. Pero esto no sería todo, ya que tuvo 2 adaptaciones live action norteamericanas. La primera en 1991, titulada The Gaibel, protagonizada por Jack Armstrong y Mark Hamill, y una secuela en 1994, titulada Gaibel 2 Dark Hero, protagonizada por David Hayter. Sho Fukamachi es un muchacho común y corriente, que un día encuentra un extraño aparato que lo transforma en Gaibel, una de 3 armaduras biotecnológicas que le dan habilidades más allá de la imaginación a su poseedor. Pero también existe Cronos, una organización que está en busca de Gaibel, y serán capaces de todo con tal de obtenerlo. En este video nos vamos a centrar en las 3 adaptaciones animadas. Empecemos con la adaptación de 1986, Gaibel Out of Control. En esta película se nos cuenta cómo Sho y su amiga Mitsuki encuentran el dispositivo de Gaibel, una bioarmadura que fue robada de las corporaciones Cronos, así que ambos son atacados por Zoanoids. Los Zoanoids son humanos biológicamente modificados que se convierten en criaturas monstruosas y sumamente poderosas. Si bien esta película abarca el primer tomo del manga, tendrá 2 diferencias con respecto a todo el resto de las adaptaciones. Por un lado, la ausencia de Tetsuro Segawa, quien es el mejor amigo de Sho y hermano de Mitsuki. En todas las otras versiones, Sho y Segawa son quienes encuentran por primera vez el dispositivo de Gaibel, y Mitsuki suele enterarse mucho después. La otra diferencia es que en esta película el personaje de Oswald Licker, uno de los agentes de Cronos que posee la segunda unidad de Gaibel, es reemplazado por una mujer llamada Valkyria, de modo que esta será la única versión donde la unidad 2 es un Gaibel femenino, algo que el autor de todas maneras sumaría en el manga más adelante con el personaje Valkyria. La historia sucede bastante rápido, dándonos una acelerada visión de los orígenes del personaje y del conflicto detrás de la historia, lo cual es de esperarse, ya que la cinta solo dura alrededor de 1 hora. Esto conlleva que tengamos solo un pequeño cameo del tercer Gaibel. Aún así, logra contar bien la historia y es entretenida. Es interesante el concepto de la biotecnología, la unión del metal y la carne, algo abarcado por otras obras como Tetsuo the Iron Man, si bien aquí es mucho menos profundo. También tendremos escenas con tinte de hentai, y esto se da cuando el segundo Gaibel toma posesión del cuerpo de Valkyria, y lo hace penetrándola con cables y tentáculos, algo que más adelante sería muy recurrente en el género. La música, sin ser ninguna maravilla, es muy acorde y memorable por momentos, aunque la edición de audio es bastante brusca. Esto se debe a que muchas veces tiene cortes secos que quedan muy brutos y desentonan. En sí la película funciona muy bien como introducción al universo de Gaibel y logra que el espectador se interese en su mitología. En 1989 tendríamos la primera OVA de The Gaibel. Estas OVAs son más fieles con respecto al origen del personaje. Serán Sho y su amigo Segawa quienes encuentren el dispositivo por primera vez, y Oswald Licker será el poseedor de la segunda unidad Gaibel. Las OVAs se dividen en 2 sagas de 6 capítulos cada una,
formando un total de 12 episodios. Si bien es más fiel en cuanto a los personajes, los eventos se desarrollan en periodos más cortos, de modo que las OVAs arman su propio camino, si bien las situaciones concluyen al igual que en el manga. Se nota la diferencia de animación con la película, siendo más una serie. Aún así, logra escenas estáticas y tomas muy logradas en las batallas. Durante la segunda etapa, el diseño de personajes tiene un cambio notorio, al igual que la calidad de animación, que disminuye, y lo mismo sucede después del 10º episodio. La mecánica en un inicio parece ser muy el monstruo de la semana, donde en cada capítulo se enfrentan a una criatura distinta, al estilo Mazinger Z o Sailor Moon. Pero esto solo dura 4 capítulos, para dar un inesperado giro en el 5º. Estas OVAs son realmente entretenidas, la historia tiene varios puntos de giro y la banda sonora es realmente destacable. Es una lástima que la historia termine inconclusa, ya que solo cubre los 4 primeros volúmenes del manga. Finalmente, en 2005, llegaría la última adaptación animada hasta la fecha, Guyver, de Bio Booster Armor. En cuanto a los orígenes, esta, al igual que las OVAs, se apega mucho más al manga original, aunque cubre muchos más detalles, como la amistad entre Yo y Segawa, la relación de Yo con su padre, o los ataques que tienen los personajes. La ambientación en esta serie es mucho más dramática y los eventos son más largos y se ubican cronológicamente diferente a las OVAs, siendo más fieles al manga. Si bien las batallas suelen ser más largas, no tienen ese impacto más épico que tenían en las OVAs. Esta es una serie con un ritmo bastante lento, que por momentos puede llegar a aburrir un poco. En cuanto a la animación, es la típica de la época para series, nada que se destaque demasiado. Lo mismo la musicalización, si bien es correcta, no tiene ese tinte heroico que tenía el soundtrack de las OVAs. Por otro lado, el diseño de personajes sea el que más cambios tenga con respecto a las otras adaptaciones. A partir del capítulo 15 se da un cambio de eventos importantes. Esto es casi alcanzando el final de lo que fueron las 12 OVAs anteriores. Si bien esta serie abarca más que las 12 OVAs, sigue siendo una historia inconclusa, ya que si quieren saber cómo sigue la historia de Guyver, tienen que seguir leyendo el manga. Guyver plantea un universo interesante, y en lo personal de las 3 adaptaciones, la que más me gusta y para mí más se destaca y entretiene son las OVAs de 1989. En el canal ya hablamos de las 3 adaptaciones animadas de The Guyver, un personaje de manga creado por Yoshiki Takaya. Primero, la película de 1986, después la serie de OVAs de 1989 y finalmente la serie del 2005. Pero también existen 2 adaptaciones live action occidentales del personaje. Por un lado, The Guyver de 1991, que es la que vamos a analizar hoy, y por otro, su secuela, The Guyver Dark Hero de 1994. En esta primera adaptación de 1991, la dirección recae en Yoji Tani, mejor conocido como Screaming Mad George, un experto en efectos especiales nacido en Japón, que trabajó en producciones como A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors de 1987 o Predator del mismo año, entre muchísimas otras. Y como codirector a Steve Wong, quien dirigiría la secuela Dark Hero de 1994 y las series Power Rangers Lost Galaxy de 1999 y Kamen Rider Dragon Knight del 2009. Jack Armstrong será quien está a cargo de interpretar a Sean Barker y The Guyver, Mark Hamill como el agente Max Reed, Vivian Wu como Mitsuki Segawa, David Gale como Fulton Balkus y Michael Berryman como Lisker. La película se estrenó el 18 de marzo de 1991 y se basó en una falsa publicidad en sus carteles para promocionar la cinta, poniendo la mitad del rostro de Mark Hamill junto al de Guyver y su nombre en grande para las imágenes promocionales, cuando el personaje de Hamill no es el protagonista,
ni tampoco de Guyver. La historia inicia con el Dr. Tetsu Segawa, un investigador de la corporación Cronos que está huyendo de Lisker y sus secuaces después de haber robado un dispositivo llamado Unidad Guyver. Lamentablemente, el Dr. Segawa es asesinado y el agente Max Reed de la CIA investiga su muerte, dado que el doctor tenía que encontrarse esa misma noche con él. Por otro lado, tenemos a John Barker, un joven estudiante de artes marciales quien tiene un interés amoroso por la hija del Dr. Segawa, Mitsuki Segawa. Accidentalmente, John encontrará la unidad Guyver y su vida dará un giro completo. La película está basada de una manera muy libre sobre el manga original. Aún así, las bases de la historia son las mismas. A diferencia de otras adaptaciones, esta cinta nos explica desde un principio, por medio de un texto y un narrador, los orígenes de la humanidad, los zoanoides o los zoalors, y el origen de la unidad Guyver. Si bien la historia sigue su propio camino, sigue en base a ciertos elementos del original. Inicia con un miembro de la corporación Cronos escapando con la unidad Guyver, que es encontrado accidentalmente por el protagonista, el secuestro de Mickey, acá llamada Misky, y la regeneración de Guyver. Por el lado de los personajes, ahora el protagonista es John Barker, el personaje de Tetsuro Segawa, que en la serie original es el mejor amigo del protagonista y el hermano de Mickey, es reinterpretado como el Dr. Tetsu Segawa, y es el padre de Misky y no su hermano. Lisker sigue siendo la mano derecha de Cronos, aunque acá es un personaje más cómico y menos inteligente, mientras que el villano es Fulton Barkus, una fusión entre Hamilcar Barkas y Richard Guyot del manga original, y es el único creador de Cronos. A esto se suma el personaje de Mark Hamill, creado exclusivamente para esta adaptación. Su personaje es un agente de la CIA llamado Max Reed, que está inspirado en los detectives clásicos del cine negro o noir. También tendremos una sola unidad Guyver, así que las unidades 2 y 3 están completamente ausentes. La dirección es bastante simple, no hay mucha narración visual, la música no es muy variada, y la canción principal que aparece en los títulos es muy similar a la de Terminator, como también la escena de títulos en sí, claramente inspirada en las películas de James Cameron. Con respecto a los efectos, los maquillajes y trajes son bastante vistosos, como también las escenas de transformación, que están muy bien conseguidas. La cinta usa transiciones que son como un rayo que divide la pantalla con un sonido de fondo, al mejor estilo de la serie de Batman o los dibujos de los 80 y 90 de acción, como Thundercats, las Tortugas Ninja o los Centuriones. Y eso es claramente lo que transmite esta película. Es como si fuera el estilo de esas series de televisión, llevado a un live action. Incluso, los ayudantes de Lisker parecen una versión viva de Rockoso y Bebop del dibujo de las Tortugas Ninja. Claramente, esta es la mayor influencia junto con el género Tokusatsu, series como Ultraman, Kamen Rider o series Sentai, que también inspiraron al manga original. Desde un primer instante nos daremos cuenta que la cinta no se toma muy en serio las cosas. Así que todo tendrá ese estilo cartoon despreocupado. Nada es realmente profundo o tiene un impacto dramático. Las muertes, situaciones románticas o la violencia tienen todos esa aura liviana y cómica. Por otro lado, las actuaciones son súper exageradas. Es como si William Shatner y Nicolas Cage tuvieran un hijo, y ese hijo sería todas las actuaciones que verán en esta película. Así que nos vamos a reír bastante en un principio, incluso con escenas que no intentan ser cómicas. Por cierto, Mark Hamill tiene las frases más graciosas de la película. Incluso hay momentos que casi mira a cámara cuando tiene un comentario. En un momento la película pierde muchísimo el ritmo durante una larga y poco inspirada escena de acción. Y después de este punto,
les cuesta mucho volver a retomar el ritmo. En resumen, The Giver es una adaptación libre que no se toma nada en serio. Está lejísimo de lo que es el drama y la acción del manga o cualquiera de las adaptaciones animadas. Es una de esas películas que no son realmente buenas, pero pueden llegar a convertirse en un placer culposo. Anteriormente, hablamos de las adaptaciones animadas de The Giver y de la película live action de 1991. Esta secuela directa fue dirigida por Steve Wang, quien había codirigido la primera parte. Esta vez, el papel de Sean Baker recaería en David Hayter, que reemplazaría a Jack Armstrong y sería el único personaje en regresar de la cinta anterior, aunque Vivian Wu regresaría haciendo un breve cameo como Mitsuki, pero esta escena sería cortada en la edición original, aunque sería parte de la versión extendida. La película se lanzó directamente en video, aunque en algunos países tuvo presentaciones limitadas en cines. La cinta se ubica un año después de los eventos de la primera película. Cronos, la compañía responsable de los Zoanoids, fue destruida, pero Sean Baker sigue su camino utilizando su armadura Giver para impartir justicia. Si bien Cronos fue destruido, Sean duda de que los Zoanoids hayan sido completamente eliminados. Y para su sorpresa, una excavación en Utah muestra ciertas pinturas de símbolos con los que Sean ha tenido extraños sueños. En primer lugar, esta secuela tiene una gran diferencia con su antecesora, y es que se toma las cosas mucho más en serio. La primera parte de 1991 era más una parodia en sí misma, más cercana a un dibujo para niños de sábados por la mañana que el manga original de The Giver. Esta cinta trata de corregir todo eso, siendo una versión mucho más respetuosa del material original. Si bien es una cinta de un presupuesto bajo, en cuanto a los trajes tanto de los Zoanoids como de Giver, se mantiene un buen nivel, y esto es algo que también se destacaba en la primera cinta. Pero a diferencia de esta, en esta secuela tendremos mejores escenas de acción y sobre todo de combate. Esta película se ve mucho más influenciada por las series del género Tokusatsu, como Kamen Rider o Metal Hero. Si quieren saber más sobre este género, vean el video de Ultraman X. Pero esto está llevado a un terreno más adulto y con bastante violencia, ya que no escatiman en sangre para varias escenas. También notaremos la influencia de películas como Las Tortugas Ninja de 1990 o de Batman de 1989, sobre todo en la primera escena de acción en la película, la que se da en una fábrica. La música es buena y funcional, pero la mezcla de sonido, sobre todo en las escenas de pelea, es bastante pobre, y esto hace que se pierda un poco el fervor de la pelea y que se sienta desinflada por momentos. Aún así, son mucho más interesantes que las de la película de 1991. Una decisión acertada fue cambiar a Jack Armstrong por David Hayter. Realmente hace un mejor papel como Sean. De todas maneras, en general, las actuaciones no son muy buenas y dejan bastante que desear. Posiblemente una de las peores escenas actuadas sea el encuentro entre Mitsuki y Sean, que terminó siendo cortada de la edición original y recién agregado en la versión extendida. Con respecto a la historia, es bastante interesante y entretenida. La cinta se toma su tiempo para desarrollar bien la trama y, como dije antes, tiene mucho más respeto por el material original. En esta historia, Sean está en búsqueda del origen de Giver y el porqué de sus poderes, y sobre todo, por qué lo eligió a él. Así es, esta es una de esas historias donde el héroe se cuestiona el porqué de su elección, si está tomando el camino correcto, cuestionando su accionar y viendo su don como una maldición que no le permite seguir una vida normal. Si bien no están inventando absolutamente nada nuevo, definitivamente crea una historia mucho más entretenida que su predecesora,
y un personaje con más dimensiones e interesante. Como decía antes, esta cinta respeta mucho más el material original, así que nos enteraremos de que igual que en el manga y en el anime, existen más sucursales de Cronos y más personas a su cabeza. Además, nos centraremos en el origen de las armaduras Kyber y los Zoanoids. No solo eso, sino que veremos un resumen en una presentación bastante fiel al manga sobre todo esto. Y también tendremos la aparición de una segunda unidad Kyber, y en un momento se utilizará el término Out of Control, título de la primera adaptación animada de Kyber. En conclusión, Kyber 2 Dark Hero es una cinta mucho más interesante que su antecesora, una película que se toma las cosas mucho más en serio, busca ser mucho más fiel al material original y sobre todo trata con mucho más respeto ese material. Es una película clase B, de bajo presupuesto y que está lejos de tener grandes actuaciones. Aún así, es una cinta interesante para amantes de este género y sobre todo si disfrutan de los tokusatsu. Sin ser una maravilla, es lógico que tenga sus seguidores y sea una pequeña película de culto. Recordá que si te gustan estos videos, nos ayudás con un like y compartiendo. También podés colaborar con el canal a través de Cafecito si estás en Argentina y con Buy Me a Coffee para el exterior. Por último, no olvides visitar la página de Lado B7 y seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo por este video y nos vemos la próxima acá, en la dimensión de Lado B7.